Vamos en vivo hasta Ucrania con mi compañero Eduardo Salazar. Está atento en video especial de Noticieros Televisa y de Foro TV. Atento a la situación. Es el día 36 ya de la invasión rusa allá en Ucrania. Eduardo, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Eric? Jocelyn, ¿cómo están? Muy buenos días allá en México. Efectivamente, día 36 de este conflicto aquí en Ucrania. Y cuando hablamos de la muerte, pues todo el mundo la tiene muy presente. Estoy en uno de los cementerios más importantes de la ciudad de Kiev y estoy frente a una tumba de un soldado que murió el 14 de marzo de este año, del 2022, cuando las fuerzas rusas atacaron la ciudad de Kiev y hubo bombardeos en varias partes de la ciudad. Estoy en un panteón en donde hay muchos héroes de guerra. Muchos de los que están sepultados aquí, Eric, Jocelyn, fueron asesinados durante el 2014, cuando comenzó este conflicto en el Donbass. Y pues aquí están los héroes que se enfrentaron a las fuerzas enemigas en ese tiempo. Y hay espacio bastante grande para recibir a más tumbas, recibir a más personas que pierden la vida en este conflicto. Déjame decirte que cuando hablamos de muertos es difícil establecer una cifra, porque el propio gobierno de Zelensky no quiere hablar de cifras, porque es bien impreciso a la hora de contabilizar todos, porque hay cuerpos que quedan desintegrados, hay cuerpos que todavía no son recuperados, hay cuerpos que están reportados como desaparecidos. Entonces el propio Zelensky no quiere meterse en esos problemas de cantidades y de cifras que al final del día resultan muy frías y no nos dicen absolutamente nada. Estoy también al pie de esta antena de televisión que fue atacada cuando empezó el conflicto en 24 de febrero de este año. Es una instalación estratégica. Estamos a unos pasos de esa estación de televisión. Por el momento esta antena pues no está en funcionamiento porque todo lo que es la parte de abajo quedó destrozada y nos impiden precisamente grabar esto con las cámaras de televisión, y nosotros cumplimos órdenes. Pero, ¿qué es lo que ha pasado en Kiev en las últimas horas? Sí. Durante la noche, Eric, se han escuchado varias detonaciones, varias grandes explosiones de artillería, tanto de la artillería de defensa de Ucrania como de estos misiles que han sido disparados desde distintos puntos en este asedio a Kiev, en la parte norte de la ciudad. Hay ciudades que están muy cerca de la capital que ya han sido retomadas y controladas por el ejército ucraniano, que los rusos se han replegado. Uno de ellos es Irpin. De hecho, tenemos el compromiso de ir a Irpin, nada más que estamos esperando la autorización del Ministerio de Defensa, porque sigue siendo un lugar bastante peligroso, pero nos relatan que ahí hay decenas y decenas de cuadras completas devastadas por la guerra, hay tanques destruidos y hay pues muchas escenas de dolor y de mucha incertidumbre todavía en ese lugar. Esto está muy cerca de Kiev, a unos 40, 50 kilómetros al norte de la ciudad. También a lo largo de esta mañana hemos escuchado ruidos de metralla, es decir, disparos de diversos combates que se están dando precisamente en la parte norte de la capital ucraniana. Eric. Se había informado, Lalo, que habría una especie de tregua para que pudieran seguir funcionando los corredores humanitarios en las cercanías ahí de Kiev, de Mariupol, en estas últimas horas. Sin embargo, por lo que nos comentas y lo que se ha podido saber es que continúan estos combates y que, vamos, la situación, por supuesto, no es segura para la gente que está tratando de retirarse de esta zona. Sí, por supuesto, es una señal encontrada. La verdad es que es difícil establecer qué es lo que realmente está pasando con el ejército ruso, si efectivamente se está replegando o no, porque las explosiones continúan. Durante la noche se escucharon por lo menos 6 veces las alertas que anuncian un posible bombardeo y se escucharon grandes explosiones que incluso cimbraron todo lo que estaba alrededor del hotel en donde nos hospedamos, que los mismos vehículos estacionados por el impacto, por la onda expansiva, empezaron a sonar las alarmas del vehículo por la propia vibración, y pues eso te habla del poder que tiene este armamento. Y
Por otro lado, también estamos viendo que mucha gente que había decidido abandonar la ciudad está regresando. Han empezado a abrir algunos comercios porque la ciudad se tiene que reactivar económicamente. Desde el 24 de febrero esta ciudad prácticamente quedó paralizada, y si a eso le sumas el tema del COVID en meses y años anteriores, pues la situación económica y los bolsillos de los ucranianos y de las personas que viven aquí en Kiev es realmente dramática. Entonces, el gobierno de la ciudad ha permitido que poco a poco estos pequeños comercios, salones de belleza, gimnasios, cafeterías, tiendas, supermercados o mercados públicos están volviendo a salir a la calle para reactivar el bolsillo y la economía de cientos y cientos de familias. Y por supuesto, Lalo, vemos que los integrantes de la prensa, de los medios de comunicación, de alguna manera, pues tratan de protegerse. Te hemos visto pues con tu chaleco que traes, con casco, porque por supuesto es una situación de alto riesgo estar en cualquier lugar ahí en Ucrania y en las cercanías de Kiev. Pero también vemos a ciudadanos que simplemente salen hacia la calle, que no tienen ninguna protección y que pues pareciera que salen sin el temor de que ocurra algo, pero por supuesto en cualquier momento puede ocurrir una situación de tragedia. Sí, por supuesto, Eric. Eso que mencionas es bien interesante y nos llama mucho la atención porque nosotros llevamos apenas aquí una semana aquí en Kiev y esta gente lleva pues desde que comenzó el conflicto, sí, los que decidieron quedarse. Al principio todos corrían, cada vez que se escuchaban estas sirenas, corrían hacia los subterráneos, hacia el metro para ponerse a resguardo, en fin. Y ahora escuchan las sirenas y como si no pasara nada. Es decir, como que se están acostumbrando a vivir ya con esta situación, ya no corren a protegerse, simplemente se quedan escuchando y siguen su camino. De repente se oyen explosiones y ellos siguen su camino, voltean al cielo para ver si se ve algo. Exacto. Y pues no ven nada y siguen su día normal. Parece que pues están empezando a acostumbrar a vivir esto y quién sabe por cuánto tiempo. Sí, por supuesto no es lo que se espera, que se acostumbren a la guerra y a la devastación que está sufriendo su país y sus ciudades, ya con edificios completamente destrozados, como ya nos relatas, Eduardo, zonas completamente devastadas ya por estos bombardeos, por los misiles. Vamos a estar también, Eduardo, muy atentos a lo que se sepa en las próximas horas de las conversaciones. No hubo mucho avance en lo que se tuvo allá en Turquía, pero se espera que, bueno, próximamente sigan justamente estas pláticas entre rusos y ucranianos y se logre primero un alto al fuego y después saber qué es lo que va a ocurrir entre estas dos naciones. Eduardo, seguimos muy atentos a tu información. Te mandamos, como siempre, un abrazo muy apretado desde México. Gracias, Eric, Jocelyn. Muy buenos días. Gracias. Buenas tardes.